Mi mejor amigo desapareció después de pedirme que lo ayudara a cubrir una infidelidad. Años después, descubro la horrible verdad detrás de su desaparición. Todo comenzó hace unos 6 años, cuando mi mejor amigo, David, me llamó a las 2 de la madrugada con la voz más agitada que jamás le había escuchado. David y yo éramos inseparables desde la infancia. Habíamos crecido juntos en el mismo vecindario, compartido secretos y vivido aventuras. Si alguna vez hubo una persona a la que considerara un hermano, era David. Esa noche, sin embargo, su llamada me dejó inquieto. Tom, necesito que vengas a buscarme, rápido, dijo, sus palabras atropelladas por la ansiedad. No me dio detalles por teléfono, pero la urgencia en su voz no me dejó opción. Salté de la cama, me puse lo primero que encontré y me dirigí hacia la dirección que me dio, un motel a las afueras de la ciudad. Al llegar, encontré a David en el estacionamiento, caminando de un lado a otro, con la mirada perdida. Apenas me vio, corrió hacia mi auto y subió sin decir una palabra. Solo después de unos minutos de conducir en silencio, me confesó lo que había pasado. David había estado engañando a su esposa, Laura, con una compañera de trabajo durante los últimos meses. Esa noche, mientras estaba con su amante en el motel, Laura lo había llamado para decirle que sabía todo. Tom, estoy jodido, dijo, su voz temblando. Laura me va a dejar, va a llevarse a los niños. Lo va a destruir todo. Mi primera reacción fue de asombro. No podía creer lo que estaba escuchando. David siempre había sido el hombre de familia ejemplar, o al menos eso creía yo. Intenté hablar con él, hacerle entender que lo mejor era confesarle todo a Laura, enfrentar las consecuencias, y si era posible, tratar de salvar su matrimonio. Pero David no quería escuchar. Estaba convencido de que, si podía ocultar esta última aventura, todo volvería a la normalidad. Necesito que digas que estuve contigo toda la noche, me rogó. Laura confió en ti. Si le dices eso, te creerá. Sentí un nudo en el estómago. Mentirle a Laura era traicionar a alguien a quien consideraba una amiga, pero David estaba desesperado. No podía verlo así, tan vulnerable y destruido, así que, en contra de mi mejor juicio, accedí a cubrirlo. A la mañana siguiente, cuando Laura me llamó para confirmar la historia de David, mentí. Le dije que David había estado conmigo, hablando sobre cosas del trabajo, y que se había quedado hasta tarde. Laura no parecía convencida, pero al menos no se derrumbó en lágrimas, lo que me dio una falsa sensación de alivio. Los días pasaron, y aunque la tensión en el matrimonio de David y Laura era palpable, parecía que todo iba a calmarse. Sin embargo, 3 semanas después, David desapareció. Fue un martes por la noche. Laura me llamó, histérica, diciendo que David no había llegado a casa y que no respondía a su teléfono. Fui a su casa inmediatamente, intenté tranquilizarla y le aseguré que David aparecería, que tal vez solo necesitaba un tiempo para pensar. Sin embargo, en el fondo, yo también estaba preocupado. David no era el tipo de persona que se alejaba sin decir nada. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. La policía hizo todo lo que pudo, pero no encontraron ni una sola pista sobre el paradero de David. Fue como si se lo hubiera tragado la tierra. Laura, devastada, se mudó con sus hijos a casa de sus padres, y aunque seguimos en contacto por un tiempo, nuestras conversaciones se volvieron cada vez más escasas hasta que eventualmente dejamos de hablar. Yo seguí con mi vida, aunque siempre con una sensación de culpa y angustia que no podía sacudirme. ¿Había hecho mal al cubrir a David? ¿Qué había pasado realmente esa noche que desapareció? Esas preguntas me atormentaban, pero nunca encontré respuestas. Pasaron 5 años. La vida siguió adelante, aunque nunca dejé de pensar en David. Me casé, tuve un hijo, y aunque esos momentos me llenaron de alegría, siempre hubo una sombra en mi vida, el misterio de lo que le había sucedido a mi mejor amigo. Todo cambió un día cuando recibí una llamada inesperada. Era de un número que no reconocía. Al responder, una voz femenina al otro lado de la línea me dejó helado. Tom, soy Laura. Necesito que nos veamos. No había hablado con Laura en años, y su tono era serio, casi frío. Quedamos de vernos en un café en el centro de la ciudad.
Cuando llegué, la vi sentada en una mesa al fondo, con una expresión que no podía leer. Había envejecido un poco, pero aún conservaba esa elegancia tranquila que siempre la había caracterizado. Nos saludamos con un incómodo abrazo, y después de unos minutos de charla superficial, Laura fue directo al grano. Encontré algo, Tom. Algo que creo que necesitas ver. Sacó de su bolso un sobre marrón, desgastado y arrugado por el tiempo. Lo encontré en el garaje, escondido entre unas cajas viejas. Es una carta de David, dirigida a ti. Sentis un escalofrío recorrerme. Con manos temblorosas, abrí el sobre y saqué la carta. Las primeras líneas me golpearon como un martillo. Tom, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy. Necesito que sepas la verdad sobre lo que pasó, sobre la noche en que desaparecí. La carta detallaba algo que jamás hubiera imaginado. David no había desaparecido porque quería huir de sus problemas, ni porque necesitaba un tiempo a solas. Había descubierto algo mucho más siniestro, algo que lo había llevado a tomar decisiones desesperadas. Mientras leía cada palabra, el horror y la incredulidad se apoderaron de mí. Pero justo cuando llegué a la parte crucial de la carta, donde David empezaba a revelar lo que realmente había sucedido, Laura me interrumpió. Hay algo más que debes saber, Tom. No fue solo una carta lo que encontré. Mis ojos se alzaron de la página, y por un segundo, no pude entender lo que Laura me estaba diciendo. Pero su expresión lo decía todo. Lo que ella había encontrado cambiaría nuestras vidas para siempre. Me quedé congelado, la carta aún temblando en mis manos, mientras intentaba procesar lo que Laura acababa de decir. Si lo que había encontrado no era solo una carta, entonces, ¿qué más había allí? ¿Qué podía ser tan grave que la llevó a buscarme después de tantos años? Laura tomó un sorbo de su café, su mano también temblaba levemente. Tom dijo con voz quebrada, encontré un vídeo. El mundo pareció detenerse por un momento. No podía creer lo que estaba escuchando. Un vídeo. Eso significaba que David había dejado algo más que palabras, que había algo visual, algo concreto que podría explicar todo. Laura deslizó un pequeño USB hacia mí, y mis dedos lo tomaron automáticamente, casi por instinto. No pude verlo todo, continuó Laura. Solo vi lo suficiente para saber que David no solo estaba metido en un lío por su infidelidad. Había algo más, algo mucho más oscuro. No supe qué decir. Las preguntas me invadieron, pero ninguna lograba salir de mis labios. ¿De qué se trata? Logré murmurar finalmente. Laura negó con la cabeza, incapaz de mirarme a los ojos. Tom, no puedo explicártelo. Es algo que tienes que ver por ti mismo. Nos despedimos con la promesa de mantenernos en contacto. Al llegar a mi casa, fui directamente al estudio y conecté el USB a mi computadora. Sentí una mezcla de miedo y curiosidad mientras esperaba a que los archivos se cargaran. Había un solo archivo de vídeo en la memoria, etiquetado simplemente como verdad. Mi corazón latía con fuerza mientras hacía clic para reproducirlo. El vídeo comenzó con la cámara en mano, temblorosa, mostrando a David en lo que parecía ser un sótano. Sus ojos estaban inyectados en sangre, y su rostro mostraba una mezcla de miedo y determinación que nunca antes había visto en él. Si estás viendo esto, es porque algo ha salido terriblemente mal, empezó David, su voz temblorosa pero firme. Lo que voy a decirte te parecerá increíble, pero necesitas saberlo. Todo comenzó mucho antes de que me metiera en problemas con Laura. David explicó que, mientras tenía la aventura con su compañera de trabajo, había descubierto algo siniestro sobre ella. No se trataba solo de una infidelidad, esta mujer estaba involucrada en algo mucho más oscuro. Mientras David relataba cómo se había dado cuenta de que ella estaba involucrada en una red de tráfico de personas, mi sangre se congeló. Lo que había comenzado como una aventura sin sentido se había convertido en una pesadilla cuando David descubrió la verdadera identidad de su amante. Ella no es quien dice ser, continuó David, con la cámara enfocada en su propio rostro. Y si lo que sospecho es cierto, ella y sus socios no van a dejar que siga vivo después de lo que he visto. David había intentado confrontar a la mujer, pero las cosas se habían salido de control. Según sus palabras,
Se dio cuenta de que estaba siendo seguido, vigilado. Se asustó tanto que decidió desaparecer, dejando todo atrás, incluida su familia. La carta que había dejado era una forma de asegurarse de que alguien, en algún momento, sabría la verdad si él no sobrevivía. Pero el vídeo no terminaba ahí. David comenzó a grabarse a sí mismo mientras intentaba recopilar pruebas de lo que había descubierto. Lo que vi a continuación me hizo entender por qué Laura no había podido continuar viendo el vídeo. David había logrado grabar una conversación con su amante y otro hombre, donde discutían lo que iban a hacer con el problema de David. La conversación era escalofriante, repleta de amenazas veladas y referencias a otros que habían sido eliminados por saber demasiado. Y entonces, justo cuando David parecía estar a punto de escapar, hubo un grito, un forcejeo, y la cámara cayó al suelo, capturando solo imágenes borrosas y sonidos de lucha. El vídeo se cortó abruptamente, dejando una pantalla en negro que me dejó helado. No había respuestas definitivas, solo más preguntas. ¿Qué le había pasado a David después de esa grabación? ¿Lo habían encontrado y? Me alejé de la computadora, respirando con dificultad, mi mente girando con lo que acababa de ver. ¿Cómo había terminado David metido en algo tan peligroso? Y lo más importante, ¿qué debía hacer ahora? Intenté comunicarme con Laura, pero no contestaba su teléfono. Durante los días siguientes, mi vida se convirtió en una pesadilla. No podía dormir, apenas podía comer, y no podía dejar de pensar en lo que había visto. Finalmente, tomé una decisión. Necesitaba saber más. David había confiado en mí para desenterrar la verdad, y aunque tenía miedo, sabía que no podía dejar esto sin resolver. Decidí investigar por mi cuenta. Volví a ver el vídeo una y otra vez, tratando de identificar pistas, nombres, cualquier cosa que me ayudara a entender qué había pasado realmente. Empecé a seguir la pista de la compañera de trabajo de David, la mujer con la que había tenido la aventura, y lo que descubrí me dejó aún más desconcertado. Resulta que ella no era una empleada cualquiera. Era, de hecho, una persona con múltiples identidades, alguien que parecía moverse en círculos oscuros, relacionados con actividades ilegales en diferentes ciudades. Mis investigaciones me llevaron a descubrir un patrón: desapariciones, muertes sospechosas, todas ellas vinculadas de alguna manera a personas con las que ella había estado involucrada. Cuanto más investigaba, más peligroso se volvía. Comencé a notar autos sospechosos estacionados cerca de mi casa, llamadas telefónicas sin respuesta, y una sensación constante de que alguien me estaba observando. Fue entonces cuando recibí un sobre por debajo de mi puerta. No tenía remitente, y dentro solo había una hoja de papel con un mensaje escrito a mano: deja de buscar, o terminarás como David. El miedo me invadió por completo. Quienquiera que estuviera detrás de todo esto, sabía que yo estaba indagando. Sabía que estaba buscando la verdad, y no iba a permitir que la descubriera. Pero a pesar del terror que sentía, había algo que no podía ignorar: la promesa que le hice a David en su carta, de que encontraría la verdad si algo le pasaba. No podía detenerme ahora, no cuando estaba tan cerca de desenterrar lo que realmente había sucedido. Sabía que, al seguir adelante, me estaba arriesgando a enfrentarme a algo mucho más grande de lo que podía manejar. Pero David había sido como un hermano para mí, y no podía permitir que su desaparición quedara sin respuesta. No importaba lo que tuviera que enfrentar, estaba decidido a descubrir la horrible verdad detrás de la desaparición de mi mejor amigo. Así que ahí estaba, de pie en la oscuridad de mi propia casa, preguntándome cuál sería mi próximo movimiento. No tenía todas las respuestas, pero sabía una cosa: quienquiera que hubiera estado detrás de la desaparición de David, ahora estaba tras de mí. Pero eso no me detendría. La verdad tenía que salir a la luz, sin importar el costo.